Hola, buenas tardes, queridos estudiantes. ¿Se acuerdan de mí? Soy su profesor de física. Y hoy vamos a tener nuestra tercera clase, después de ya varias semanas sin vernos. Les recuerdo, mi nombre es Juan Pablo Vargas. Así que, bueno, les pido que usen sus últimas energías de la jornada para terminar con esta clase, que va a durar 40 minutos, porque estamos justo en el tiempo. ¿Ya? Así que les voy a pedir que presten harta atención. El tema de la clase de hoy es fenómenos ondulatorios. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver en este momento. Pero les voy a dar una pista. ¿Qué tienen en común la luz con el sonido? La luz, que es lo que vemos, ¿cierto? Que es lo que emite el sol, el fuego. Y el sonido, que es lo que oímos. Bueno, hoy día vamos a ver que ambos fenómenos tienen muchos parecidos, porque se tratan ambos de fenómenos ondulatorios. ¿Ya? Entonces comencemos. Tengo que... A ver si ahora sí. Ahora sí. El objetivo de nuestra clase va a ser describir o ejemplificar el origen, naturaleza y la propagación de las ondas sonoras y luminosas. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que ser al final de la clase, tienen que ser capaces de describir estos fenómenos y dar ejemplos en los que se aplican y en los que se explican gracias a lo que vamos a ver hoy día. Fenómenos ondulatorios de luz y de sonido. Los contenidos los voy a pasar rápidamente, el resumen. Vamos a ver qué son las ondas, los tipos de ondas y sus propiedades. Luego vamos a estudiar el sonido. Vamos a estudiar la emisión y la propagación de sonido. Qué son el concepto de intensidad del sonido y de tono. Y el espectro auditivo. Y para terminar la clase, vamos a estudiar la luz, cómo se describe a través del modelo ondulatorio, la propagación de la luz, vamos a explicar las luces y las sombras, luego vamos a explicar los colores a través de la frecuencia, y finalmente vamos a hablar de lo que se llama el espectro electromagnético. Ya. Bueno, la palabra aquí clave es la palabra onda, sin H, ¿ya? No es la misma onda que uno lanza, con la que uno lanza piedras. La palabra onda y la palabra ondulatorio, básicamente se refiere a onda, ¿ya? Entonces, ¿qué es una onda? Ustedes han escuchado muchas veces ese concepto, pero ¿a qué nos vamos a referir específicamente? ¿Les suena esta imagen? Cuando ustedes lanzan una piedrita al agua, se forman esos anillos que van alejándose. Bueno, ahí uno dice que se formaron onditas u ondas en el agua. Y exactamente, esas son uno de los tipos de ondas que vamos a estudiar. ¿Ya? Entonces, si se fijan, aquí pasa lo siguiente. Uno tira una piedra, se forma una olita chiquita y se va alejando. Y se transporta, digamos, hacia afuera. Al final, como que ya pierde energía y el agua después de un tiempo queda tranquila de nuevo, ¿cierto? Bueno, ¿por qué esto es una onda? Porque las ondas son una perturbación que se propaga por el espacio y además transporta energía. Esto lo vamos a ver después, pero partamos por una perturbación que se propaga. El verbo propagar, una manera de entenderlo es que se traslada, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos algo acá, una onda puede propagarse hacia allá, o hacia todos lados. Eso significa propagarse. Es como casi transportarse o moverse. Y una perturbación, la palabra perturbación significa, ¿cómo decirlo? Algo que es distinto al resto, ¿ya? Por ejemplo, si en un lugar tenemos más agua y en otro menos agua, podríamos decir que esa perturbación, por ejemplo, una olita, es una perturbación en el agua. Y esa olita, si se propaga, es decir, si se mueve de un lugar al otro, estamos hablando entonces de una onda, porque esta olita se está transportando a través del agua. Vamos a ver algunos ejemplos de ondas que ustedes puede que conozcan. Bueno, acá vamos a hablar de las olas del agua, ¿cierto? Esto también, las olas que llegan a la orilla de la playa, vienen siendo ondas muy grandes, ¿sí? Y se comportan un poco distinto a las que vemos allá en la esquina.
que es la típica que uno puede hacer en una piscina, en un vaso de agua, etc. Pero ambas son ondas. También las oscilaciones en una cuerda. Si ustedes agarran una cuerda y la hacen este movimiento, va a producir esa forma que está allá, ¿cierto? También cuando ustedes juegan a saltar la cuerda, si ustedes hacen ese movimiento, la cuerda está generando una onda. Ondas sísmicas, ¿han escuchado ese concepto? Cuando hay un terremoto o cualquier tipo de sismo, el suelo se mueve. Y eso es una onda porque el suelo se comenzó a mover en un lugar bien lejano, y de hecho bien profundo, y ese movimiento, que es una perturbación, se propaga a través del suelo y llega hasta las casas y, digamos, recorre gran parte del país. Y con los sismógrafos se miden esas rayas que están ahí, que es una manera de medir la intensidad de estas ondas. El sonido, lo que vamos a estudiar hoy día, es también una onda, pero es mucho más difícil entender eso, porque uno no ve el sonido, ¿cierto? No ve cómo funciona. Vamos hoy día a ver cómo funciona. Y finalmente la luz. Por eso es que se parecen, tienen estos dos una relación, porque la luz también funciona como una onda. ¿Ya? Vamos a ver cómo se explica eso. Pasemos rápidamente. Aquí hay distintos ejemplos de simulaciones de una onda. Fíjense. Veamos este, que se parece a lo que pasa en un estanque de agua cuando uno tira una piedra, o el de la esquina de allá. Pensemos que el agua está hecha de puros puntitos chiquitos, que aquí son de color negro. Y ellos se mueven y empujan a otros puntitos, también de agua, y se comprimen y se expanden, y digamos, esta onda viaja del centro hacia afuera. ¿Se fijan? Eso es una onda. Ahora, en la orilla de la playa pasa algo más como esa figura azul que está allá, en que también el agua está hecha de puntitos, pero el movimiento que producen es otro. Y la onda avanza desde el fondo del océano, desde mar adentro hacia la orilla. Y por ejemplo, una cuerda, cuando ustedes hacen así, tiene más o menos este movimiento. Y la cuerda también está hecha de átomos, o de partículas, digamos, que transmiten la energía y se mueven todas juntas. Ya. ¿Qué características tienen las ondas? Todas las ondas que existen, las que ejemplificamos, por ejemplo, cumplen con algunas cosas. Primero, hay dos tipos de ondas. Uno puede clasificar las ondas según esta característica. Si son transversales, como la de ahí, o si son longitudinales, como las de acá abajo. Voy a explicar muy rápidamente. Las transversales, si ven ahí, ¿ven el puntito rojo? Bueno, todos los puntitos se están moviendo hacia arriba y hacia abajo. Pero si se fijan, la onda viaja hacia allá. Entonces, el movimiento de las partículas es en una dirección y el movimiento de la onda, hacia donde viaja el movimiento, es en otra. Eso es perpendicular, entonces se le dice transversal. En cambio, en el ejemplo de abajo, fíjense que la partícula de color rojo se mueve hacia allá y hacia acá, y la onda también. Fíjense que hay como unos lugares donde se acumulan puntitos negros y otros en donde se reparten mejor. Y todo ese movimiento se mueve en la misma dirección que cada una de las partículas. A eso se le llama longitudinal. Pero no le vamos a hacer tanto énfasis a esto, en verdad. En verdad lo que sí le vamos a hacer énfasis son a las propiedades que tienen todas las ondas. Uno es la velocidad, que tiene que ver con cuán rápido se propaga. En ambos casos, si se fijan, la velocidad es hacia allá, pero arriba se mueve mucho más rápido que abajo. Fíjense que abajo cada onda se mueve lento y arriba se mueve mucho más rápido. Además, hay un concepto que se llama frecuencia, que quiere decir cuán rápido ocurren las cosas. Por ejemplo, arriba cada puntito se mueve muchas veces para arriba y para abajo. 1, 2, 3, muy frecuentemente. Hace una oscilación. Abajo, cada puntito hace así, bastante lento. Entonces, en el caso de arriba, la frecuencia es mayor que en el de abajo. Además, hay un concepto que se le llama longitud, que tiene que ver con cuán separados está una parte de la onda de la otra, un frente de onda del otro. Fíjense que arriba hay vallecitos y montañitas, y una montaña está separada de otra por ese espacio que está marcado ahí en rojo. Esa longitud de onda es amplia. Perdón, es una longitud larga. Abajo, en cambio, están separados por una menor distancia, también marcada en color rojo.
Y finalmente hay otro concepto que es la amplitud de una onda. ¿Qué quiere decir esto? Una manera de decirlo es cuán intenso o incluso cuán violento es el movimiento de cada partícula. Fíjense que arriba, cada partícula hace un movimiento como de este tamaño, ¿cierto? Marcado por la flecha celeste. Esa es la amplitud. En verdad, la mitad de eso se llama amplitud, pero es ese movimiento. Abajo el movimiento es en otra dirección, porque es una onda longitudinal, ¿cierto? Es hacia, digamos, hacia adelante y hacia atrás mío. Y la amplitud es bien pequeñita también. Si se fijan, una sola partícula no se mueve mucho. Se mueve para adelante y para atrás. Entonces, básicamente, todas las ondas cumplen con que tienen estas características. Y si se fijan, siempre están hechas de partículas que se mueven hacia adelante y hacia atrás, o hacia arriba y hacia abajo. Pero en conjunto forman un movimiento mucho más general de un objeto entero. Diferenciemos dos conceptos que a veces se confunden. ¿Cuál es la diferencia entre la velocidad de una onda y su frecuencia? Piensen que yo estoy agitando esto. Yo muevo la partícula de color rojo. Y fíjense que genera una onda, ¿cierto? Yo no estoy moviendo ninguna de las otras, solo estoy moviendo la roja. Pero como están unidas, producen una onda. Ya, fíjense cómo es esa onda. Ahora voy a producir otra onda en la de abajo. Al mismo tiempo. Pero fíjense que son diferentes. ¿Cierto? La de arriba y la de abajo son diferentes. ¿En qué son diferentes? Las pelotitas rojas, ¿se mueven distinto? Se mueven igual. Y eso es la frecuencia de la onda. Fíjense que cada partícula se demora 1 segundo en bajar y subir. Medio segundo en bajar y medio segundo en subir. Es casi un reloj. Eso quiere decir que la frecuencia de ambas ondas es la misma. Pero hay otra cosa que es diferente, ¿cierto? Miren esa estrellita que marca la velocidad de la onda. Arriba, la estrellita se demora como 2 segundos en ir de aquí hasta el final. Abajo, se demora mucho más. Se demora 4 segundos. Entonces, pese a que en ambos casos la frecuencia de todas las partículas es la misma, en el caso de arriba, la velocidad de la onda es mucho mayor. Es decir, por esa cuerda, la onda viaja más rápido de izquierda a derecha. En cambio, abajo, más lento. Entonces, le voy a tomar una foto a esto. Y el otro concepto que se confunde es el de amplitud y longitud. En ambos casos, la amplitud es la misma. Yo, la cuerda, en ambos casos, o la partícula de color rojo, la subía y la bajaba la misma distancia hacia arriba y hacia abajo. Pero la longitud es la diferencia, es la distancia entre una montañita y la siguiente. En el primer caso es alta, ¿ya? Y en el segundo es más pequeña. Hay una relación entre la velocidad, la frecuencia y la amplitud de una onda, ¿ya? Pero no la vamos a estudiar en profundidad esta clase. Ya, ahora vamos a pasar rápidamente a lo que es sonido, porque nos quedan solamente 30 minutos, o un poco menos. El sonido es una onda. ¿Me creen o no? Bueno, vamos a ver por qué. ¿Cuál es el origen de un sonido? ¿Ustedes saben qué es lo que tiene que ocurrir para que haya un sonido? ¿Cómo es que nosotros hablamos? ¿Cómo es que los instrumentos musicales suenan? Bueno, la clave para que algo suene es que un sonido se produce cuando un objeto u otro material vibra. ¿Saben lo que significa vibrar? ¿Ya? Por ejemplo, el celular vibra, ¿cierto? Cuando hay una llamada o una notificación. Básicamente, vibrar es hacer este movimiento. En esta dirección, en esta, da lo mismo más o menos en qué dirección. Pero es una oscilación, a fin de cuentas. Oscilar es hacer esto, ¿ya? Y cuando un objeto vibra, produce un sonido. Por ejemplo, al golpear una campana, esta vibra y produce un sonido. O los parlantes y audífonos, ya sean estos chiquitos que uno usa en la oreja, o los grandes que se usan en una radio, en la casa o en un concierto, tienen una membrana que vibra, se hace vibrar con electricidad. Y fíjense esa membrana negra que es circular. Y si ustedes llegan a tocar con los dedos esa parte, o tocan una campana cuando está vibrando, lo van a notar claramente. Van a sentir un bzz, como si estuviera haciéndole cosquillas al dedo. ¿Ya? Esa vibración es la que produce sonido. Y cualquier sonido que ustedes escuchen se produce por una vibración. En mi caso yo les estoy hablando, ¿cierto? Mi voz se produce porque el aire que sale de mis pulmones pasa por una parte de acá
que está hecha de las cuerdas, son las cuerdas vocales. Y al pasar el aire, vibran. Y eso se transmite al aire y después llega al micrófono, después llega al parlante de su computador. El parlante hace lo que yo les dije, se mueve así, a muy alta rapidez, y llega sonido a sus oídos. Los instrumentos también, si uno golpea un tambor, el tambor vibra. Si uno le pasa el dedo a la cuerda de una guitarra, la cuerda de la guitarra vibra. Una vez que el objeto vibra, el objeto que origina el sonido, es decir, la fuente sonora, le transmite la vibración al aire que lo rodea. Y el aire comienza a vibrar. Les voy a mostrar más adelante una animación de esto. Y el aire es el que transmite finalmente la energía de esta onda, la onda, a todos lados. Ahora le puse un asterisco ahí, porque no siempre es el aire el que transmite sonido. El agua también transmite sonido. Si uno toca un tambor bajo el agua, va a sonar distinto, pero va a sonar igual. Y no solo el agua. Todos los materiales pueden transmitir sonido, que es lo que vamos a ver ahora. Propagación de un sonido. Primero, el sonido es una onda longitudinal. ¿Se acuerdan que habían transversales y longitudinales? Si uno tiene un parlante que vibra, va a producir este efecto sobre el aire. El aire nosotros no lo vemos porque está hecho de partículas muy pequeñas y la luz puede pasar a través de ellas. Pero sí existe, está hecho de partículas. Y las partículas se comportan más o menos así cuando hay un sonido. Esto está en cámara muy, muy lenta, ¿ya? Y los puntitos negros en verdad deberían ser mucho más chicos, pero es para representar. Al moverse así el parlante, con alguna velocidad, empuja las moléculas de aire y va mandando como pedacitos como grupos de aire más juntos. Fíjense que ninguna partícula viaja más que esta distancia. Viaja, se devuelve. Fíjense en cualquiera de las que están pintadas de rojo. Sin embargo, la onda sí viaja. Acuérdense que una cosa es el movimiento de una partícula y el otro el movimiento de la onda. Y la onda llega hasta nuestro tímpano y el tímpano recibe este aire en movimiento y lo escucha a través de un proceso que no vamos a describir hoy día. Pero ¿ustedes han visto este icono para hablar de volumen o de sonido? Bueno, eso se usa así porque básicamente representa las ondas que están saliendo del parlante. ¿Qué más podemos decir? Como dije, el sonido se propaga por cualquier material, aire, agua, madera, cemento, ¿ya? Si ustedes escuchan a sus vecinos a través de la pared de su casa, no es porque el sonido se dé toda la vuelta por toda la casa y entre por la puerta. El sonido sí puede viajar por los materiales duros, pero a veces lo que ocurre es que viaja y pierde más energía, entonces al tiro se apaga el sonido. En el aire, el sonido viaja a 340 metros por segundo. Cada segundo que pasa avanza a 340 metros. Es una gran velocidad, ¿cierto? Pero no es tanto. Si ustedes van al estadio, por ejemplo, o a un concierto, o cuando a veces escuchan que el árbitro toca el pito toca el pito, y ustedes escuchan el sonido después. O cuando cantan el himno, todos se desfasan porque todos están muy lejos y el sonido les llega a unos antes y a otros después. Bueno, eso es porque el sonido es muy rápido, pero no tanto. También, por el aire es donde estamos acostumbrados a que viaje el sonido, pero viaja por cualquier material, pero en algunos viaja más rápido incluso que el aire, pero como dije, se absorbe más la energía. Entonces, cuando el sonido que viaja por el aire o por cualquier medio, cuando una onda choca con una superficie, en esta superficie se refleja el sonido y otra parte de la energía se absorbe. Entonces el sonido se refleja y es una propiedad de todas las ondas. Si ustedes escuchan a alguien que está en otra pieza y está la puerta abierta, el sonido probablemente no pase directo, en línea recta hacia ustedes, sino que rebote por toda la casa y les llegue de rebote a ustedes. Y lo que comenté antes, nosotros escuchamos cuando la vibración del aire hace vibrar nuestro tímpano, ¿ya? Es decir, ahora pueden imaginarse que el aire está hecho de muchos átomos que se mueven cuando hay un sonido y que ese movimiento mueve el tímpano que hay dentro de su oído. Les comenté que una forma de producir un sonido era a través de una vibración de un material, ¿cierto? Vamos a ver un video que está allá, que es en cámara lenta. A ver si me funciona, acá abajo. Fíjense cómo ese dedo
está en cámara lenta, ¿cierto? Toca las cuerdas de la guitarra. Y las cuerdas de la guitarra comienzan a vibrar. Al vibrar, ¿qué es lo que hacen? Esto es una simulación. Las cuerdas de la guitarra se mueven así y golpean las moléculas de aire y producen estas ondas longitudinales, ¿ya? Entonces, cuando ustedes toquen una guitarra, si bien la cuerda se mueve mucho más rápido que eso, esto es lo que está pasando. La cuerda golpea las moléculas de aire que la rodean y eso produce el sonido que llega hasta su oído. Para que me crean que básicamente el concepto clave es que un objeto cuando vibra produce sonido. La intensidad del sonido es lo que nosotros le llamamos volumen, ¿ya? Pero además, ¿cómo se define la intensidad de un sonido? Según su amplitud. ¿Se acuerdan que la amplitud dependía de cuán fuerte se movía una sola partícula del sonido? Ahí está ejemplificado. La partícula roja que está ahí al centro del esquema se mueve esta distancia. Si se moviera más distancia, sería un sonido más fuerte, mayor volumen. Y además, como dice acá, si uno se aleja de un objeto, cada vez lo escucha más despacio, ¿cierto? Les voy a hacer una demostración. Acá está el micrófono. Yo hablo fuerte si estoy cerca, y si sigo hablando igual de fuerte y me alejo, cada vez me escuchan más despacio. Porque la intensidad, el sonido pierde intensidad a medida que se reparte por el espacio. Y un punto importante es que la intensidad sonora, de los ruidos, de los sonidos, de lo que ustedes quieran, se puede medir en una unidad de medida que se dice decibel. Los decibeles, ¿ya? Se abrevia con una D minúscula y una B mayúscula. Decibeles. Acá hay una tabla de distintos ejemplos. Por ejemplo, en una conversación, la intensidad de los sonidos está más o menos cercana a los 40 decibeles. 0 decibeles es casi silencio para nosotros, ¿ya? Aunque puede ser más bajo, puede ser un número negativo. Pero aquí ya somos incapaces de escuchar. 140 decibeles es un sonido demasiado fuerte, demasiado fuerte, que nos produce incluso dolor al oído. Una aspiradora suena en 70 decibeles aproximadamente, fuegos artificiales en 120 decibeles aproximadamente, ¿ya? Son valores referenciales, no son exactos. Pero lo importante es que a partir de cierto valor empieza a ser dañino para nuestros oídos, ¿ya? El tráfico de la ciudad, por ejemplo, ya empieza a ser dañino para nuestros oídos. Entonces, ese es el concepto de intensidad de sonido. Además está el concepto de tono. Ustedes tocan música, o bueno, sí, probablemente les guste la música por lo menos, ¿cierto? Y el tono es fundamental para la música. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Esos son distintos tonos. Y uno puede decir que hay tonos más graves, como do, y otros más agudos, como si. Y los niños, ¿cierto?, hablan más agudo que los adultos en general. A veces los hombres hablan más grave que las mujeres. Y a todo eso se le llama tono. Hay un sinónimo que es altura de un sonido. Y básicamente es la nota. Además, podemos distinguir entre tonos agudos y graves. Los agudos son los tonos chillones, ¿cierto? Mientras más chillón, más agudo. Y mientras más profundo, es más grave. La frecuencia de la onda sonora es lo que dice cuál es el tono. Si las ondas se mueven así rápidamente, es un tono agudo. Si se mueven así lentamente, o sea, pocas veces por segundo, es un tono grave. Y esta frecuencia se mide en hertz, que es cuántas veces las partículas vibran por segundo. ¿Ya? Si una partícula se mueve así una vez por segundo, la frecuencia es de 1 hertz. Si lo hace 100 veces por segundo, es de 100 hertz. El ser humano, cuando no tiene problemas de audición, normalmente escucha sonidos desde 20 Hz, que son muy graves, hasta sonidos de 20.000 Hz, que son muy agudos, muy agudos. De hecho, a medida que uno va envejeciendo, cada vez escucha sonidos menos agudos, porque su oído va perdiendo precisión. Se va atrofiando, por decirlo así. Ya. Nos quedan solamente 15 minutos, así que vamos a pasar a lo que es la luz. La luz también es una onda, pero es más difícil de entenderlo porque la luz sí que es difícil de fijarse cómo funciona. Pero no nos compliquemos tanto.
Muchos fenómenos de la luz tienen comportamiento ondulatorio, ¿ya? No, hace 200 años atrás, 100 años atrás, ya se empezó a confirmar que la luz funcionaba como una onda. Antes no se tenía muy claro. En el vacío, la luz viaja a 300 kilómetros por segundo. Demasiado. Bueno, ¿qué significa vacío? Cuando no hay materia. ¿Se acuerdan que el sonido necesita un material para viajar? En el vacío no hay nada que se mueva, no hay ninguna partícula, entonces no hay sonido. Por ejemplo, en el espacio no puede existir sonido, en la luna tampoco porque no hay aire. Pero en el vacío sí viaja la luz. De hecho, entre el Sol y la Tierra hay un montón de vacío. Si la luz no pudiera viajar por el vacío, no podríamos ver el Sol. Así que por suerte la luz viaja por el vacío. Y a una velocidad enorme, enorme, enorme. La mayor velocidad posible en el universo. 300.000 kilómetros por segundo. Esa es como la distancia entre la Luna y la Tierra casi. Además, la luz viaja en línea recta si es por un material uniforme, ¿ya? Por ejemplo, por el aire casi siempre viaja en línea recta la luz. Pero hay una restricción. La luz no viaja por materiales opacos, solo por materiales translúcidos, como el aire, el vidrio, el vacío. Y al igual que todas las ondas, la luz se refleja cuando llega a un material, pero también se absorbe o se refracta. Vamos a ver un poco qué significa cada uno de esos temas. Y como todas las ondas, la luz transporta energía en forma de calor. Ustedes se podrán dar cuenta que si ustedes están al sol, sienten su radiación, ¿cierto? Se pueden quemar incluso si pasan mucho rato al sol. Eso es porque la luz trae energía en forma de calor, y esa la reciben ustedes. O si están frente a una parrilla que también emite luz y calor, o incluso algunas lámparas emiten mucho calor, ¿cierto? Bueno, porque toda la luz transmite calor, algunas más y algunas menos. Ahora, ¿cómo vemos las cosas? ¿Cómo funciona la luz? Este tema es súper importante, así que por favor pongan atención. Vamos a hacer un ejemplo con una explicación. ¿Cómo es? ¿Qué condiciones tienen que ocurrir para que nosotros veamos? Primero, aquí vamos a poner una pieza oscura, donde hay una persona. ¿No la ven? Prendamos la luz. Ahí está. Nuestro amigo está mirando la ampolleta. Fíjense que la ampolleta ilumina más donde está cerca suyo que donde está lejos, porque la intensidad disminuye con la distancia. Bueno, la persona está mirando. La persona puede ver la ampolleta directamente, ¿cierto? Porque la ampolleta se ilumina a sí misma, digamos. La ampolleta produce luz, es una fuente de luz. Entonces basta con que mire en línea recta hacia la ampolleta para que la vea. Pero si ponemos un florero, ¿puede ver el florero la persona? Tiene que cumplirse dos condiciones para que ella vea. La primera condición es que la luz de la ampolleta, que es la única fuente de luz que hay en esta pieza, que la luz ilumine el florero, y después que la luz rebote del florero o de las flores y llegue en línea recta hasta los ojos de la persona. Entonces la dirección de la luz es esa. ¿Ven que ahora le puse flechas? La luz viaja de la ampolleta al florero en línea recta y después se refleja y rebota hacia la persona que es capaz de ver las flores. Para eso estamos asumiendo una cosa que quizá ustedes no se habían dado cuenta, que es la luz viaja en línea recta. Veamos cómo les puedo mostrar eso. Pusimos 3 bolas ahora en la pieza y fíjense que proyectan una sombra, ¿cierto? La luz no puede iluminar esa parte oscura. La luz ilumina entonces solamente la mitad de la pelota y hacia atrás de la pelota hay una sombra. Pero fíjense que hay algo que es interesante. La forma de la sombra, ¿se fijan en algo? La forma de la sombra apunta siempre hacia la luz. Justamente estas líneas amarillas que generé, que muestro acá, van directamente hacia la luz. Porque de la luz sale, de la fuente de luz, de la ampolleta, sale la luz en todas direcciones, pero siempre en línea recta. Entonces, esta es una manera de entender que la luz viaja en línea recta. ¿Qué pasa si entonces tapamos el florero, pero no se lo tapamos a la persona, se lo tapamos a la luz? Ponemos un paraguas que evita que la luz llegue de la ampolleta al florero. ¿Vamos a poder ver el florero si yo soy ese señor? Fíjense que
la línea la línea recta de la ampolleta al florero desapareció, ya no existe, ya no puede llegar la luz directo. Y en verdad lo que está ocurriendo es que el paraguas produce una sombra. La sombra es cuando la luz no puede llegar a un lugar. Y por consecuencia, si el florero no está iluminado, no lo podemos ver, aunque esté frente nuestro. Si uno apaga la luz, no ve las cosas, aunque esté enfrente de ustedes, porque las cosas tienen que estar iluminadas por algo. Entonces ahí no vamos a ver el florero. Pero hay otra condición que tiene que cumplirse, que yo tengo que estar frente a frente con el florero sin que nada me interrumpa. Si pongo una muralla de ladrillo, la línea recta desde mis ojos al florero tampoco está libre, y entonces tampoco veo el florero, aunque el florero está iluminado, ¿ya? Entonces, para poder ver un objeto, el objeto primero tiene que estar iluminado por una fuente de luz, como acá la ampolleta, y luego rebota la luz, acuérdense, a eso se le llama reflexión de la luz, y tiene que llegar a los ojos de la persona que quiere mirar. Entonces, ¿cómo vemos las cosas? Para ver que las cosas que nos rodean deben estar iluminadas, pero hay cosas que sí producen luz, se les llama fuentes de luz. El sol, el fuego, las ampolletas, incluso la lava, ¿ya? ¿Han visto esos videos en que la lava, por lo general rojiza, ¿cierto? Ella emite luz que podemos ver. Pero el resto de los objetos no emiten luz que nosotros podamos ver. En verdad sí emiten luz, pero como les digo, es luz que es invisible a nuestros ojos. Y tiene que reflejar la luz para que nosotros los veamos. Entonces, las condiciones que tienen que darse es que la luz ilumine un objeto y que nosotros después podamos ver esa luz que rebotó del objeto. Por ejemplo, yo no emito luz. Yo tengo aquí como 5 lámparas que me están iluminando. Entonces, la luz llegó hasta mí, rebotó en mi cuerpo y en todas direcciones, pero una de las direcciones es la cámara. Y entonces la cámara puede ver la luz que me llegó a mí primero. Nos queda muy poquito, así que les tengo que, como se nos hizo corta esta clase, yo tenía unas preguntas para hacer al final, se las voy a mandar como guía, porque la próxima semana tenemos la última clase de 2 horas, donde les voy a también entregar una guía de estudio para estudiar todo lo que hemos visto. ¿Ya? Así que vamos a solamente ver lo que nos queda. Los colores, bueno, una cosa característica de la luz son los colores, ¿cierto? Y hay muchos colores, entonces, ¿cómo se puede explicar la existencia de los colores si sabemos que la luz es una onda? Por el concepto de frecuencia. ¿Se acuerdan que les dije que todas las ondas tienen una frecuencia? Puede ser baja la frecuencia, puede ser alta. Bueno, en el caso de la luz es muy, 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 muy alta. La luz es un campo electromagnético que se propaga. El concepto de campo electromagnético es muy difícil de explicar en breve, pero el campo electromagnético es algo que está en todo el universo, ¿ya? Y se puede alterar si uno hace vibrar una carga eléctrica. Eso lo vamos a ver en segundo ciclo el próximo año, ¿ya? Así que lo espero el próximo año en segundo ciclo. Pero básicamente la luz es esta onda que se propaga y que tiene frecuencias. Y además, cada frecuencia distinta corresponde a un color distinto. Entonces, si ustedes ven un arco iris, ven que tiene color rojo, amarillo, verde, celeste, azul, morado, y están un poco difusos, ¿cierto? Pero cada color que ven ustedes es producido por una onda con frecuencia distinta. Entonces, vean el prisma que está ahí en esa animación. ¿Qué representa? Hay un rayo de luz color blanco que llega hasta este vidrio triangular que se llama prisma. La luz blanca, en verdad, no es un color que exista que se llame blanco, no es una frecuencia de color blanco. El blanco es la suma de todos los colores que nuestro ojo puede ver. Entonces, si ustedes ven aquí color blanco en esta parte de la pantalla, no es que haya una sola cosa blanca. De hecho, si ponen una lupa, van a ver que están recibiendo 3 colores distintos. Si ustedes ven todos los colores mezclados, van a ver blanco. Pero si uno pasa el color blanco por un prisma, la luz de distintas frecuencias se separa por una propiedad de la luz que es la refracción. Al separarse, vamos a ser capaces de verlos uno separado del otro, y eso es lo que ocurre también en las gotas de agua de la lluvia que producen los arcoíris. Entonces, muchos de los colores que vemos son una frecuencia de luz distinta. Significa que en uno la luz está vibrando así y en el otro está vibrando más rápido. Eso es la frecuencia, ¿se acuerdan?
Ahora, cuidado, hay algunos colores que se forman cuando nuestros ojos ven varias frecuencias juntas, como el blanco, ¿cierto? Pero también el café, por ejemplo, no es que haya una luz que sea de color café, es que estamos viendo, por ejemplo, naranja, pero en baja intensidad, o cuando se mezcla el amarillo con el azul, podemos ver un verde distinto, etc. Ahí tenemos un ejemplo. Si iluminamos la muralla con 3 focos de luz, uno rojo, uno azul y uno verde, en la parte que se van juntando forman colores distintos. Nuestro ojo los ve de distinto. Si juntan rojo con morado, rojo con azul, sale morado. A eso se le llama la suma de colores, ¿ya? Y otro punto importante es que nuestro ojo, como les dije, solamente puede ver algunos colores. Los que conocemos, ¿cierto? Todos los que conocemos los puede ver, obviamente. Pero hay frecuencias de luz que nosotros no podemos ver. Al rango de colores que sí podemos ver se le llama rango visible, y se los voy a explicar al tiro. Aquí mejor. Esto que tenemos aquí es una lista ordenada de todas las frecuencias que puede tener la luz. Una manera de hablar de frecuencias también es hablar de la longitud de una onda. Hay longitudes de onda de luz de 1 kilómetro de grande. Es decir, ¿se acuerdan que la longitud era la distancia entre un valle y el otro? Ya, esa distancia en algunos rayos de luz es de 1 kilómetro. Pero esa es luz que no podemos ver. Esa es la luz son las ondas de radio. Las radios se comunican a través de estas ondas. Y son luz, pero son luz que nuestros ojos no están evolucionados para ver. Si seguimos por acá, voy a tratar de moverme porque si no, no voy a poder mostrar mucho. Esas son las ondas de radio. La luz visible está en un rango muy chiquitito de toda esta línea en que tenemos todas las ondas que existen. Las ondas más pequeñas que la luz son los rayos ultravioleta. Y si siguen haciendo ondas más chiquitas, tenemos los rayos X y los rayos gamma, que estos ya empiezan a ser peligrosos para nuestras células. Si vamos para el otro lado, tenemos los rayos infrarrojos, los microondas, es lo que usan los aparatos microondas, ¿cierto? ¿Y en qué se diferencian estas ondas? En la frecuencia que tiene el rayo de luz. Entonces, es un descubrimiento que se hizo, que fue súper fenomenal, porque primero pensábamos que podíamos ver toda la luz que existía, y nos dimos cuenta que solo podíamos ver una franja muy chiquitita de la luz que existe. Hay otros animales que pueden ver otros tipos de luz, como las abejas que ven infrarrojo, o las serpientes. Entonces, si le hacemos un zoom a esa línea que hay ahí, vamos a ver que los colores que sí podemos ver van desde el rojo hasta el violeta, ¿ya? Que son los colores que podemos ver en el arco iris. Si ustedes no encuentran un color acá, como el gris, como el café, significa que se hace mezclando más de un color. Ya. Vamos a cerrar la clase, termino esto y cerramos, ¿ya? Entonces, lo más importante de esta parte, cada color que ustedes ven es una frecuencia de luz distinta, porque la luz es una onda. Y hay luces que son de una onda muy baja para que podamos ver, de una frecuencia muy baja para poder verla, por ejemplo los rayos infrarrojos, que están más acá que el rojo, y hay algunos que tienen una frecuencia muy alta, que no la podemos ver, como los ultravioleta. A todo el conjunto de ondas que existe en el universo se le llama el espectro electromagnético. Espectro electromagnético, ¿ya? Y al rango que nosotros sí podemos ver se le llama rango visible. Lamentablemente se nos acaba la clase. Perdón. Entonces no vamos a poder estudiar lo que era la reflexión, que es cuando la luz rebota. Resumen rapidísimo. Entonces, todas las ondas son una perturbación que se propaga por el espacio. Las ondas tenían velocidad, frecuencia, longitud y amplitud, ¿ya? El sonido se produce cuando un objeto vibra. Esa vibración se transmite al aire o al agua o a cualquier material y viaja. Cuando una onda choca, se refleja contra el objeto que choca, pero también puede ser absorbida o atravesarlo. Y el oído solamente es capaz de escuchar algunas frecuencias,
desde las más graves, que son 20 Hz, hasta las más agudas, que podemos escuchar, que son cerca de los 20.000 Hz. Y para recapitular el tema de la luz se emite desde lo que se llama fuente de luz, se propaga en línea recta, y cuando choca con una superficie también se puede reflejar o se puede absorber, o si es un objeto translúcido lo puede atravesar. Y lo que acabamos de comentar se le llama espectro electromagnético al conjunto de todas las frecuencias que existen, y se le llama rango visible al conjunto pequeñito de las luces que nosotros sí podemos ver. ¿Ya? Bueno, los ejercicios se los voy a dejar entonces en la próxima guía. Y lo que no vimos, vamos a hacer una cápsula, ¿ya? Acuérdense que ustedes van a recibir cápsulas de todos los temas que están viendo. Y vamos a hacer entonces una cápsula sobre estos temas, ¿ya? Para que ustedes puedan estudiarlos. Ya, pues, que les vaya muy bien. Nos vemos en la próxima clase donde vamos a ver los últimos temas de física. Y eso, que les vaya súper bien. Chao.